Bienvenidos jóvenes del quinto grado. En esta oportunidad hablaremos acerca de la resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Qué son los triángulos oblicuángulos? Para saber, un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene ningún ángulo recto, por lo que no se puede resolver directamente por el teorema de Pitágoras. Un triángulo oblicuángulo se resuelve por las leyes de senos y cosenos. En la siguiente gráfica se observa un triángulo ABC, donde nos dice que los ángulos internos alfa, beta y teta van a ser igual a 180. ¿Cómo podemos hacer para la resolución de triángulos oblicuángulos? Para poder resolver un triángulo oblicuángulo, significa que debemos calcular la medida de uno de sus elementos principales, los cuales son sus tres lados y sus tres ángulos. Para poder resolver, bastará con conocer tres de sus elementos. Uno de estos deberá ser necesario un lado del triángulo y dos ángulos, o también un ángulo y dos de sus lados del triángulo. Para esto debemos utilizar tres leyes fundamentales que serán descritos en el siguiente video. Nota: en esta parte, los triángulos oblicuángulos, o también conocidos como oblicuos, pueden ser acutángulos u obtusángulos. El triángulo acutángulo. ¿Cómo reconocemos un triángulo acutángulo? Es cuando sus medidas de los ángulos interiores del triángulo son menores a 90 grados. ¿Cómo reconocemos un triángulo obtusángulo? Para reconocerlo, tenemos que tener en cuenta que uno de sus ángulos interiores es mayor a 90 grados. El teorema de Euclides. En el teorema de Euclides demuestra las propiedades de un triángulo rectángulo, al trazar una línea que lo divide en dos triángulos rectángulos, que son semejantes entre sí. A su vez, también son semejantes al triángulo original. Por eso existe una relación de proporcionalidad. En este teorema de Euclides, los ángulos de los tres triángulos son congruentes, es decir, que al ser rotados a 180 grados sobre sus vértices, coincide un ángulo sobre el otro. Esto implica que todos serán iguales. En la siguiente gráfica se observa la descripción de algunas variables, el cateto A, el cateto B y la hipotenusa, como si fuera un triángulo rectángulo normal. Pero en este caso, se genera una paralela al ángulo C, donde se observa una altura. Este lado dividirá a la hipotenusa en N y M. A continuación les hablaré acerca de la altura, del teorema de altura y el teorema de catetos. Comenzaré por el teorema de altura. En el teorema de altura nos dice: el cuadrado de la altura será igual a la multiplicación de los catetos proyectados que forman la hipotenusa. En la gráfica se observa, es parecido a la gráfica anterior, donde C va a ser dividido por una línea, donde aparecerá la altura, en la cual esa línea dividirá a la hipotenusa, que es C, entre M y N, que son las distancias. ¿Cómo podemos hallar esta relación? Esta relación se halla el lado AD, que sería al punto del ángulo recto, con relación al ángulo del lado ACD, que va a ser igual al lado CD, con relación al lado BD. Con variables, esto va a ser igual a la altura, que es HC, sobre N, que es el siguiente cateto. Va a ser igual a M, que es el cateto de la sección ACD, sobre AC, que es la altura del lado ACD. Teniendo como resultado que la altura al cuadrado va a ser igual a M por N, a la
sumatoria o la multiplicación de la hipotenusa. Ahora les hablaré acerca del teorema de catetos. En el teorema de catetos nos dice, la medida de cada cateto será el cuadrado de cada cateto entre la medida de la hipotenusa completa y la proyección de cada uno sobre este. En el gráfico se observa un triángulo que está dividido por una línea, en la cual se tienen dos triángulos que son congruentes. En la misma manera que el anterior, esta línea divide en dos partes a la hipotenusa. Teniendo las mismas variables, decimos que el lado AB sobre el lado CB va a ser igual al lado CB sobre el lado DB. Esto va a ser igual que C, que es lado de la hipotenusa, el total del lado de la hipotenusa, sobre A, que es uno de los catetos. Esto va a ser igual a A sobre N. En esta relación, si observamos el triángulo CDB, se observa que el cateto A va a ser la hipotenusa. Por lo tanto, A al cuadrado, que es uno de los catetos, como es congruentes, va a ser igual a C por N. C, que es la hipotenusa total, por uno de los catetos de un triángulo pequeño, que sería N. En el mismo caso sería del cateto B. El cateto B al cuadrado va a ser igual a C, que es la hipotenusa total, por M, que es esto M y N, que es repartido por la línea. Gracias, eso fue todo referente a los teoremas. Esta es la referencia bibliográfica, que es el teorema de Euclides, demostración y aplicación de los ejercicios, por Vicencio Jesús de Alessio Torres. Gracias, jóvenes, nos vemos en el siguiente video.